Entonces, la clase pasada estábamos con transformaciones de Galileo. Mm, Y bueno, les estaba mencionando que en el caso de las rotaciones, bueno, en general, a cada simetría del espacio-tiempo le corresponde un operador unitario que transforma sobre el espacio los estados físicos, ¿no? A cada simetría del espacio-tiempo le corresponde un operador unitario. En el caso de las transformaciones de Galileo, hay 10 parámetros, 10 transformaciones diferentes y a cada una de esas transformaciones le va a corresponder un operador unitario, pero siempre tienen que tener presente que el operador unitario actúa sobre el espacio de los estados físicos, que suele llamarse el espacio de las representaciones o el espacio vectorial, ¿no? El espacio de los kets, en el caso de la mecánica cuántica. Y bueno, nosotros vimos el ejemplo de las rotaciones, que eran, bueno, pongo acá entre paréntesis, 3 rotaciones alrededor de un eje, digamos, alfa, ¿no? Donde este alfa puede ser X, Y o Z. 3 rotaciones alrededor del eje alfa. Esas rotaciones eran tales que uno cogía un vector en el espacio tridimensional y lo transformaba en un R', ¿cierto? Sí, en un R', tal que ese R' era igual a una rotación alrededor de cualquiera de los ejes alfa en un ángulo zeta sub alfa, voy a llamarlo así. Simplemente este es el ángulo alrededor de uno de los ejes, ¿no? Por ejemplo, el eje alfa, aplicado al vector, al vector. Entonces, uno podía coger un sistema coordenado cualquiera, X, Y, Z, y rotarlo un cierto ángulo zeta sub alfa, donde este alfa me está diciendo la rotación alrededor de qué eje la estoy haciendo, ¿no? Puedo hacer una rotación alrededor del eje X o alrededor del eje Y o alrededor del eje Z. En todo caso, las rotaciones me cambian un vector por otro vector. Eso significa, y estos dos vectores son diferentes, ¿no? Eso significa que los vectores no son invariantes bajo rotaciones, en general no son invariantes bajo transformaciones de simetría, ¿no? Pero esto, bueno, tenía una implicación en la mecánica cuántica, que es lo que nos interesa a nosotros, y es que aparecía un operador unitario para el caso de las rotaciones, que, bueno, depende de estos parámetros zeta sub alfa, que son los ángulos de las rotaciones alrededor de los ejes, son parámetros reales y pertenecen a un espectro continuo, ¿cierto? Miren que este espectro es continuo. Ustedes pueden coger un ángulo de estos y variarlo desde menos pi hasta pi de manera continua. De menos pi a pi hay una infinita cantidad de números reales. Entonces es un parámetro continuo y nosotros veíamos que este operador unitario tenía una representación exponencial que era de esta forma, ¿no? Era una i sobre h barra. Aquí, bueno, tal vez lo voy a poner en una notación que se vea un poquito mejor. Vamos a poner así. Vamos a poner el exponencial así, como un exp, pero significa lo mismo, ¿no? Es otra notación que se usa usualmente. Para que quede un poquito más claro esto. Menos i sobre h barra multiplicado por el parámetro, que en este caso sería el zeta alfa, y esto multiplicado por un momento angular orbital. Acá. Entonces lo pongo así. Veíamos entonces que este operador unitario, primero actúa sobre el espacio de los estados físicos. Siempre que yo digo el espacio de los estados físicos, ustedes se tienen que imaginar un espacio vectorial constituido por kets. Eso es lo que se tienen que imaginar. Entonces, la base de ese espacio vectorial son kets, tal que esos kets están ortonormalizados. En general, estos espacios físicos en mecánica cuántica son de dimensión finita, gracias a Dios, ¿no? Porque cuando son de dimensión infinita ya les he mostrado las complicaciones que hay. No quiere decir que no nos vamos a encontrar con la complicación de los espacios vectoriales de dimensión infinita y con espectro continuo, ¿no? Eso no quiere decir eso, ¿no? Sí nos vamos a encontrar con eso rápidamente porque recuerden que simplemente basta con ver la posición de una partícula libre para ya encontrarnos con un estado de norma infinita, ¿no? Con solo ver eso, ¿no?
el ejemplo más sencillo. Vemos la posición o vemos el momento lineal de una partícula libre y ahí ya me aparece un ket que es un estado que no se puede normalizar, sino que tiene norma infinita y, en fin, todo lo que hizo Dirac para la notación de Bray-Ket, pero en el espacio continuo, ¿no? Pero en general, esto sí, en general, los espacios vectoriales a los que nos enfrentamos son de dimensión discreta y finita, ¿cierto? Si ustedes piensan en el experimento Sturger-Lab, que es un espacio de dimensión 2, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, muchos otros experimentos van a ser de dimensión finita, discreta, menos mal, ¿no? Menos mal. Ahora, la cosa es que este operador actúa siempre sobre esos vectores del espacio vectorial. Este operador actúa sobre los vectores del espacio vectorial y es una representación en el sentido puramente matemático de la teoría de grupos, es una representación de la matriz rotación. Es decir, la matriz rotación que actúa sobre las coordenadas del espacio-tiempo en general, ¿no? Aquí no actúa sobre el tiempo. Más adelante vamos a ver que una rotación en que existen rotaciones en 4 dimensiones que tiene que ver con las transformaciones de Lorentz, ¿no? Pero en general, bueno, esta rotación actúa sobre el espacio-tiempo, ¿no? Las coordenadas del espacio-tiempo. Mientras que este operador actúa sobre los estados físicos, sobre los kets. Los kets. Es una diferencia que hay. Pero son isomórficos. Los dos conjuntos, el conjunto de operadores unitarios y el conjunto de las rotaciones son isomórficos. Eso quiere decir que satisfacen propiedades muy similares, ¿cierto? Esta rotación satisface la ortogonalidad, que me dice que el inverso de la rotación es igual al traspuesto, mientras que este operador unitario satisface la unitariedad, ¿no? Que es distinta a la ortogonalidad. La unitariedad me dice que el inverso es igual al hermítico conjugado. Entonces son propiedades muy similares, muy similares. El producto de dos rotaciones me da una nueva rotación. El producto de dos operadores unitarios me da también un nuevo operador unitario donde el parámetro es el mismo en ambos casos. Si aquí tengo cita 1 por cita 2 que me da cita 3, acá pasaría lo mismo. Cita 1 por cita 2 que da cita 3, ¿no? Entonces son dos conjuntos distintos, pero que satisfacen propiedades muy similares, por lo que yo puedo establecer un isomorfismo de un conjunto hacia el otro, ¿cierto? Pero uno tiene que tener en cuenta que en mecánica cuántica nosotros trabajamos es con los estados físicos, con los ket, con el operador estado, que ahorita volvemos al operador estado un poquito, en general con distribuciones de probabilidad representadas con kets, ¿cierto? Entonces nosotros necesitamos en realidad es este objeto, el operador unitario, que es la representación de las rotaciones, ¿no? Y bueno, lo importante que vimos la clase pasada, que nos tiene que poner a pensar bastante, es que este operador unitario que está aquí tiene una representación exponencial, pero no solo eso, sino que en el argumento de esa representación exponencial aparece un operador que es hermítico y que corresponde a un observable físico. Ese operador hermítico, en el caso de las rotaciones, es el momento angular orbital. Entonces nosotros construimos la clase pasada precisamente este operador que está aquí. Este operador yo lo construí haciendo un valor esperado de este operador unitario, ¿no? Puse un queda a un lado y puse un BRAC en la representación de coordenadas al otro. Expandí en series de potencias y al final llegué a que este operador era precisamente el momento angular. Es decir, hice corresponder el exponente en este exponencial con un observable físico. De hecho, nosotros ya habíamos intuido que aquí en este exponente debía aparecer un observable físico porque si el operador U es unitario, que significa el inverso igual al hermítico, entonces es necesario que lo que está aquí dentro del argumento del exponente sea algo hermítico, o sea que L igual a L daga, ¿cierto? Es decir, que este operador tiene que ser autoadjunto, L igual a L daga. En el caso de un espacio de dimensión finita, entonces hermítico, ¿no? Tiene que ser un operador hermítico. Y eso ya nos ponía a suponer
que de hecho lo que está en el argumento del exponencial tiene que corresponder con un observable físico, que es lo que nos interesa a nosotros porque es lo que medimos en la práctica. Pero aquí estamos observando algo que es altamente no trivial, y es que los observables físicos aparecen cuando imponemos la invarianza bajo ciertas transformaciones de simetría a la probabilidad de que un evento ocurra, que no es nada trivial, ¿no? Miren que obtuvimos el momento angular que nosotros usualmente lo medimos, ¿no? El producto cruz entre el vector posición y el vector momento lineal. Un observable físico que uno está acostumbrado a medir en la práctica, que sabe cómo calcularlo, sabe qué álgebra satisface, etcétera, ¿cierto? Pero no estaba relacionado a ninguna simetría, ¿no? Aquí, en cambio, nos estamos dando cuenta que si uno impone que la probabilidad sea invariante bajo este operador rotación, que es un operador unitario, entonces el generador de esa simetría, que es este operador que está aquí, es un observable físico. El generador es el exponente, ¿no? El generador de la simetría es esto. El generador de la simetría es un observable físico. Para el caso de las rotaciones, es el momento angular orbital. ¿Sí? Algo que no es nada trivial. Le estamos dando una interpretación geométrica a las cantidades que podemos medir en la práctica, ¿cierto? Ustedes miden una velocidad, miden la posición, hacen el producto cruz entre esas dos cantidades y obtienen el momento angular, algo que se puede medir, ¿no? Pero aquí le estamos dando una interpretación geométrica, esa cantidad física, Ahora, esta no es la única transformación de Galileo que hay, sino que hay otras transformaciones. Por ejemplo, tenemos 3 traslaciones o desplazamientos a lo largo del eje alfa de nuevo. Alfa puede ser X, Y o Z, ¿cierto? Entonces, yo les había mencionado que eran 10 transformaciones de Galileo. La primera son 3 rotaciones, ¿cierto? Una rotación alrededor de cada uno de los ejes. Recuerden que una rotación arbitraria ustedes la pueden obtener como una composición de 3 rotaciones, una alrededor de cada uno de los ejes X, Y, Z, ¿no? Así obtienen una rotación arbitraria. Y bueno, hay otra manera de hacerlo con los ángulos de Euler, pero bueno, es totalmente equivalente. Ahora, el desplazamiento a lo largo de un eje alfa arbitrario lo pueden escribir de la siguiente manera. Consideran que esta es la coordenada x alfa, ¿no? Que bueno, para ser más precisos, a este alfa, para que no quede como un abuso de notación, aquí más bien vamos a llamar esto un beta o un n. Y este n lo llamamos 1, 2 y 3, para no confundir con el alfa arriba, ¿no? Porque entonces miren que x beta sería x sub 1, xn, perdón. Xn sería x sub 1 es igual a x, ¿no? X sub 2 igual a y x sub 3 igual a z, ¿no? Simplemente para no confundir con el alfa arriba, que sí es x, y, z, ¿no? En una traslación lo que me hace es lo siguiente, cambia este x por un x sub n', que es igual a x sub n más algún parámetro a sub n, ¿cierto? Lo único que está haciendo es trasladar el sistema de referencia en una dirección arbitraria, una distancia a sub n en cada dirección, ¿no? Entonces acá hay una sub 1 que va en la dirección X, una sub 2 en la dirección Y una sub 3 en la dirección Z. Eso quiere decir que si ustedes tienen un sistema coordenado aquí cualquiera, este que está acá, X, Y, Z, respetando la convención de los sistemas de extrogiro, que es lo que siempre usamos, ¿no? Este es X, este es Y, este es Z, de tal forma que X cruz Y igual a Z, ¿no? Ustedes pueden trasladar este sistema en una dirección arbitraria, una distancia arbitraria, ¿no? Entonces ustedes cogen este sistema y lo trasladan, por ejemplo, hacia acá, mejor dicho, por acá, hacia allá, una distancia arbitraria. Y entonces simplemente mueven el sistema de referencia a una nueva posición, ¿no? A una nueva posición. Eso es lo que hace una traslación. Y este vector azul tiene 3 componentes, la componente X, la componente Y y la componente Z en general. Ustedes pueden descomponer este vector azul en sus 3 componentes X, Y y Z. Esas componentes serían precisamente estas cantidades que están aquí, ¿no?
A sub 1 sería el valor en X, ¿cierto? Donde sea que esté X aquí. A sub 2 sería el valor en Y y A sub 3 el valor en Z. Las tres componentes de este vector azul que me dan la traslación, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo, una traslación. Ahora, de nuevo, esto tiene consecuencias en la mecánica cuántica y es que aparece un operador unitario, tal que ese operador unitario entonces es función de estos tres parámetros, esos tres parámetros que están aquí. Y de nuevo, este operador unitario, por ser unitario, tiene una representación exponencial de tal forma que en el argumento tiene que aparecer un operador hermítico. Como es hermítico o autoadjunto, ¿cierto? Ese operador representa un observable físico o es un candidato para un observable físico. Es un buen candidato. Yo ya les había mencionado, no todos los operadores autoadjuntos son en realidad observables físicos. Un observable físico, si uno es totalmente riguroso, es una cantidad que se pueda medir en la práctica. El ejemplo que siempre tienen que pensar es el vector potencial magnético, ¿no? Ese vector, ese operador que representa el potencial magnético es autoadjunto, pero no es un observable físico porque no se puede medir en la práctica. Entonces, aquí de nuevo tenemos lo siguiente, menos I, aquí sale H barra, aquí sale el parámetro, y acá va a salir ahora el momento lineal, el momento lineal, el momento lineal. Es decir, el generador del operador traslación o el generador de las traslaciones es el momento lineal. Si uno vuelve y repite el mismo proceso que yo hice la clase pasada para el operador rotación, pero esta vez con el operador traslación, uno obtiene que, y se obtiene mucho más fácil que lo que yo hice la clase pasada, se obtiene casi de manera inmediata, ¿no? Uno obtiene precisamente que el generador de las traslaciones es este operador, el momento lineal, el momento lineal. Entonces, de nuevo, estamos encontrando que los observables físicos aparecen cuando uno impone simetrías a la probabilidad de que algo ocurra, ¿no? Si nosotros imponemos que la probabilidad sea invariante bajo una traslación, entonces aparece este observable físico, aparece el momento lineal, que es algo que nosotros medimos en la práctica. Es decir, ahora el momento lineal aparece como el generador de las traslaciones. Este es un generador de esta simetría. Aparece en este exponencial. Y este es un operador autoadjunto porque es un observable físico. Entonces siempre recuerden, el generador es un operador autoadjunto, mientras que el operador que representa la transformación de simetría es unitario. Son dos cosas diferentes, ¿no? Son dos cosas diferentes. Ahora, la otra transformación de Galileo es la siguiente. Hay también tres velocidades alrededor, o a lo largo en realidad, a lo largo de los ejes, o del eje, que queda mejor de los ejes, ¿no? De nuevo ponemos n, ¿no? N, 1, 2, 3, y entonces miramos qué son las velocidades que aparecen, ¿no? Ustedes pueden cambiar entonces xn de nuevo, ahora por un xn', de tal forma que este xn' es igual a xn más b sub n por t. B sub n por t. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Una cosa es trasladar un sistema de referencia bajo un cierto parámetro constante, ¿no? Es decir, ustedes pueden hacer una traslación de una cierta distancia y esa distancia es constante, simplemente trasladan el sistema. Otra cosa es que el sistema se vaya moviendo con una cierta velocidad con respecto al sistema inicial, ¿no? Al sistema de referencia inicial. Entonces, es más o menos lo mismo que tenemos aquí, solo que ahora ya la traslación no es a través de una distancia constante, sino que ahora suponen que este sistema de referencia en general se está moviendo con una cierta velocidad en una dirección arbitraria. Se está moviendo en una dirección arbitraria, ¿no? En 3 dimensiones. Tiene una cierta velocidad. Una cierta velocidad. Entonces, esta es otra transformación de Galileo,
que me dice cómo transforman los sistemas de referencia cuando se están moviendo con una velocidad relativa uno con respecto al otro, ¿cierto? Es otra de las transformaciones de Galileo. Y bueno, de aquí también aparece un operador unitario, ¿cierto? Ahora los parámetros son precisamente estas velocidades, que bueno, en mecánica cuántica clásica, pues no es muy útil o no es muy frecuente usar esta transformación, pero en mecánica cuántica relativista sí que aparece a toda hora, ¿no? Se llaman los boosts de Lorentz. Aquí no nos interesan tanto, pero en la mecánica cuántica relativista sí, porque recuerden que de aquí aparece el primer problema de la mecánica clásica, ¿no? El hecho de que al hacer estas transformaciones de simetría, estos boosts, uno dice que cuando usted está en un sistema de referencia inercial, por ejemplo, este que está aquí, y tal que este sistema de referencia se está moviendo con una cierta velocidad v hacia la derecha, ¿cierto? Y usted se para acá, aquí, digamos que aquí tenemos una partícula que se para aquí, y esta partícula le da por moverse con una cierta velocidad hacia la derecha también, distinta a la velocidad que está representada aquí con la flecha negra. Entonces, desde un punto de vista del observador que está puesto fuera de este sistema de referencia, por ejemplo, por acá, suponen que son ustedes que están aquí parados. Pongamos una persona aquí. Estos son ustedes. Así. Ahí está. ¿Cierto? Este es Jesse. Y está mirando este sistema de referencia. La velocidad que él va a observar de la partícula roja que está aquí es la suma de las dos velocidades, ¿no? La velocidad de, digamos, supongan que esto es un carro que se está moviendo hacia la derecha, más la velocidad de la partícula. ¿Cierto? Esa sería la velocidad que él observaría de esta partícula roja. Si yo me paro en el sistema de referencia donde el carro se está moviendo, la partícula únicamente tiene esta velocidad representada por la flecha roja. Pero si me paro aquí afuera, la velocidad de la partícula roja será la suma de las dos velocidades y entonces, visto desde fuera, la velocidad sería algo así, ¿no? Más grande, la suma de las dos velocidades. Esto tiene un problema, por supuesto, ¿no? El problema es que existe una restricción, una cota máxima a el valor o la magnitud que puede tener la velocidad de una partícula. Nada se puede mover más rápido que la luz, ¿cierto? Entonces, si yo supongo que esta partícula es precisamente un fotón moviéndose hacia la derecha, que yo prendí una linterna aquí, justamente acá, prendí una linterna y envié fotones hacia la derecha, entonces, de acuerdo con las transformaciones de Galileo, lo que estaría viendo este observador es que la velocidad de ese fotón sería la del fotón en el sistema negro más la velocidad de este sistema de referencia, ¿no? Que se está moviendo hacia la derecha. Eso quiere decir que si este sistema de referencia se está moviendo a 30 kilómetros por segundo y aquí emití un fotón que se mueve a 300.000 kilómetros por segundo, entonces este observador va a ver que el fotón se está moviendo a 300.030 kilómetros por segundo, ¿cierto? Es decir, un número mayor que la velocidad de la luz. Pero eso no es posible. Eso no es posible. Hay una restricción en la naturaleza que me dice que nada se puede mover más rápido que la luz. El primer postulado de la relatividad de Einstein, ¿no? Entonces, aunque a nosotros aquí en mecánica cuántica no relativista, pues no nos interesa mucho en realidad estos boosts, estos cambios de velocidad, cuando vayamos a mecánica cuántica relativista, esto va a cobrar mucha importancia porque hay que corregir este problema. Este es un problema que hay que corregir. Las transformaciones de velocidad que yo estoy poniendo aquí tienen que tener un factor que lo corrija. Ese factor se llama el factor de Lorentz. Ese factor tiene que ser tal que cuando yo sume dos velocidades, nunca supere la velocidad de la luz. Eso es lo que hace el factor de Lorentz, ¿no? Un factor que uno le pone precisamente atrás a esta transformación de Galileo. A esta transformación de Galileo que está acá, ustedes lo multiplican atrás por un factor. Ese factor lo que hace es corregir ese error. Corrige ese error. Me rescala el resultado de tal manera que yo nunca pueda alcanzar la velocidad de la luz, ¿cierto?
Y bueno, entonces aquí aparece dentro de este operador unitario de nuevo, aunque aquí es por convención ponerlo con el valor positivo, no negativo. Aquí aparece I, H barra, aparece las velocidades y aparece un operador que, bueno, vamos a anotar con la letra G. Este operador es el operador velocidad que usualmente no se usa, o yo creo que ustedes no lo han usado nunca, ¿cierto? No se usa en la mecánica clásica ni en la cuántica clásica, ¿no? Casi nunca se habla de esto, este operador velocidad. Aquí estos son los parámetros, ¿no? Y de nuevo este operador es un operador hermítico y es un observable físico. Es un observable físico, pero este operador está intrínsecamente relacionado con el operador momento lineal. Es decir, yo puedo obtener este operador G en términos del operador momento lineal únicamente dividiendo el operador momento lineal sobre la masa. Y obtengo el operador velocidad. Entonces, están relacionados, por lo menos aquí, en mecánica clásica, en cuántica clásica, ¿no? Cuántica relativista, en cambio, no existe esta relación. Toca ver bien qué es este operador en el caso de los bus de Lorentz, ¿sí? Y bueno, el último parámetro que nosotros estamos interesados, bueno, de la transformación de Galileo es un desplazamiento temporal, ¿no? Un desplazamiento temporal. De nuevo, aquí lo que está ocurriendo es que ahora el tiempo va a ir en un tiempo t', tal que ese t' es igual a un t más un s, donde s es un parámetro que tiene unidades de tiempo y de tal forma que este S me traslada el tiempo, ¿no? Me traslada el tiempo. Este sistema de referencia no solo, bueno, este mismo acá, no solo se está trasladando en el espacio, sino también en el tiempo, ¿no? Esto que está aquí no solo se traslada en el espacio, sino que también en el tiempo. De nuevo, esto tiene una consecuencia en la mecánica cuántica, y es que aparece un operador unitario que tiene como parámetro este S, que es un desplazamiento temporal, tal que este operador unitario, tiene como argumento en el exponencial la siguiente cantidad. Tiene I, H barra, el parámetro S, y aquí aparece algo que es muy conocido para nosotros, ¿no? El hamiltoniano, el operador energía o el hamiltoniano. Entonces, si uno impone que una teoría sea invariante bajo traslaciones temporales, si ustedes imponen que la probabilidad sea invariante bajo traslaciones temporales, entonces el generador de la simetría bajo esa traslación temporal es el hamiltoniano del sistema físico, el hamiltoniano. Ese es el generador de la simetría. Y este hamiltoniano es un observable físico, es el operador energía, me está diciendo cuál es la energía total del sistema, por lo tanto es un operador autoadjunto, ¿cierto? El hamiltoniano es un operador autoadjunto, pero miren que aquí está apareciendo como el generador de la simetría de desplazamiento temporal o traslación temporal. ¿Sí? Mire cómo aparece aquí aparece en el argumento de este exponencial. En el argumento de este exponencial, ¿cierto? Entonces, todos estos observables físicos que están aquí, aparecen entonces como consecuencia de imponer simetrías a la probabilidad de que algo ocurra, ¿cierto? En la mecánica cuántica, eso es lo que estamos observando. Pero miren que está totalmente relacionado con las simetrías del espacio-tiempo, porque en el espacio-tiempo estamos diciendo que hay simetrías bajo rotaciones, bajo traslaciones, bajo boost o transformaciones de velocidad y bajo traslaciones temporales. Mientras que en mecánica cuántica esto es equivalente a decir que la probabilidad es invariante bajo rotaciones, bajo traslaciones, bajo transformaciones de velocidad y bajo translaciones temporales, ¿cierto? En todo caso, nosotros trabajamos es con estas cantidades que están aquí, estas cantidades que están acá.
Y bueno, una vez que nosotros sabemos muy bien entonces cuáles son estos operadores unitarios que representan a las transformaciones de Galileo, pero en el espacio de las representaciones, entonces nosotros podemos ver cómo es el álgebra de estos operadores que están aquí. El álgebra de los generadores de la transformación de simetría. Se puede ver cuál es el álgebra. Y es útil en mecánica cuántica para nosotros, ¿no? Entonces aquí vamos a ver el álgebra de Lie, así se llama, álgebra de Lie, de los generadores de las simetrías, ¿no? Que yo se los pongo aquí entre paréntesis, los observables físicos. Observables físicos. ¿Cómo será el álgebra de Lie de los generadores de las simetrías? El álgebra de Lie son relaciones de conmutación o de anticonmutación que satisfacen los observables físicos o los generadores de las simetrías. Siempre, esa es el álgebra de Lie. Relaciones de conmutación o de anticonmutación que satisfacen precisamente estas cantidades que están acá. Estas cantidades, los observables físicos o los generadores de la simetría, ¿cierto? Y para calcularlo, bueno, uno usualmente lo que se hace es hacer la siguiente transformación. Uno hace esta transformación, voy a ponerlo así. E a la I, esto en general, ¿no? Acá un epsilon, K mu. Hacemos esta operación, aunque... por E a la I epsilon K nu. Mire que estoy dejando los observables físicos o los generadores de la simetría, los estoy escribiendo de nuevo en términos de estos operadores K, como había escrito inicialmente cuando empezamos transformaciones de Galileo a estos operadores hermíticos, ¿no? Pero recuerden que estos K mu son 10 parámetros y los 10 son precisamente los que están aquí, ¿no? 3 momentos angulares, 3 momentos lineales, 3 operadores velocidad y el hamiltoniano. Son 10. Estos 10 K mu que están aquí. Entonces, si uno quiere calcular el álgebra de Lie, uno necesita hacer esta operación, hacer este producto que está aquí. Si ustedes hacen este producto, aquí ponemos de nuevo K mu, y aquí ponemos de nuevo, bueno, estos son exponenciales complejos, ¿no? De nuevo K nu, así. Tienen que hacer este producto que está aquí. Entonces, hacen el producto de 4 operadores unitarios de tal forma que estos K puede ser cualquiera de los 10 que están aquí arriba. Por ejemplo, este K mu podría ser el momento lineal, ¿cierto? El momento lineal en la dirección X, que son 10 parámetros. Este mu y este nu va de 1 hasta 10. Recuerden eso, ¿no? En las transformaciones de Galileo, el mu y el nu va desde 1 hasta 10. Entonces, por ejemplo, supongamos que este es el K1. K1 sería la rotación alrededor del eje X, ¿cierto? Mientras que este K nu podría ser, por ejemplo, un K4. K4 sería una traslación alrededor, bueno, a lo largo del eje X, ¿no? Entonces aquí ustedes verían, de aquí obtendrían cómo es el conmutador del momento angular alrededor del eje X, ¿cierto? LX, y del momento lineal a lo largo del eje X, o sea, P sub X, ¿cierto? De aquí saldría ese conmutador. Ustedes simplemente tienen que reemplazar los valores de los generadores de simetría acá, explícitamente, y ponen en todos el mismo parámetro epsilon. Aquí los parámetros son diferentes, ¿no? Ustedes se dan cuenta que aquí los parámetros son diferentes. Acá son ángulos, estos son distancias, estos son velocidades y esto es un desplazamiento temporal, un tiempo. Pero todos pueden ser infinitesimales, entonces todos pueden ponerlos igual a epsilon. Si ustedes consideran que todos son infinitesimales, entonces los pueden poner todos iguales a epsilon, a un epsilon que está aquí. Porque epsilon, un número infinitesimal, significa que es un número muy pequeño que tiende a cero. Lo único que cambiaría aquí son las unidades, pero las unidades las asocian es al K que está aquí, ¿cierto? Este epsilon sería el parámetro, la magnitud del parámetro sin las unidades se las pueden dejar al K. En todo caso, un número pequeño, muy pequeño, tiende a cero y se puede representar con un epsilon. No importa la magnitud, todo lo pueden poner igual. Además, todo lo que se diga para
para un parámetro muy pequeño cercano a la identidad, un épsilon, un elemento infinitesimal, es válido también para un parámetro finito, porque bueno, yo les expliqué la clase pasada que estas transformaciones continuas, sus propiedades se pueden obtener a partir del comportamiento de la transformación muy cerca de la identidad, muy cerca de la identidad. Entonces, todo lo que yo diga para un parámetro infinitesimal es válido también para un parámetro finito. Recuerden que la transformación finita la construyen tomando un límite. El límite de n cuando tiende a infinito de un término que está elevado a la n, ¿no? Entonces, todo lo que se diga para un parámetro infinitesimal es válido también para un parámetro finito. Si ustedes hacen esta aplicación y luego expanden en series de potencias cada uno de estos exponenciales, lo que deberían obtener aquí es la identidad 1 más términos de orden epsilon al cuadrado multiplicado por el siguiente conmutador. El conmutador de k nu con k mu, ¿cierto? Si uno hace la expansión en series de potencias. Y aquí les aparecen términos de orden epsilon al cubo, ¿cierto? Entonces, lo único que habría que hacer es expandir en series de potencias cada uno de estos términos. Este epsilon a la i por, perdón, este e a la i por epsilon k mu, si hacen su serie Taylor es 1 más i por epsilon k mu, ¿cierto? Lo mismo todos los demás términos. Multiplican todos los términos y ahí se dan cuenta que se obtiene este resultado. ¿Cierto? No me voy a poner a hacerlo aquí, pero bueno, este es el resultado que se obtiene. Esto que está aquí lo tienen que igualar, digamos, el procedimiento usual es este. Además, el producto de varias transformaciones de simetría es igual a una nueva transformación salvo una constante de fase, ¿no? De acuerdo a lo que yo les dije la clase pasada, entonces si ustedes hacen varias transformaciones de simetría seguidas, todo esto es el producto de 4 transformaciones seguidas, eso les tiene que dar una nueva transformación, pero salvo una constante de fase, así, ¿no? Les da una nueva transformación. Salvo una constante de fase. ¿Por qué? Porque recuerden que todos estos operadores unitarios solo tienen sentido si están aplicando sobre un estado físico, ¿no? Los operadores están definidos especificando cómo actúan sobre los espacios vectoriales. Entonces, estos operadores nunca están solos, sino que siempre hay que aplicarlos a los ket. Pero los ket están definidos salvo una constante de fase. Eso quiere decir que el resultado físico de un ket es el mismo si yo multiplico por una fase. Porque lo que nosotros calculamos son probabilidades, que son productos escalares, por lo que esta fase siempre se anula, ¿no? Esta fase siempre se anula. Es algo que también ya habíamos discutido antes. Los ket están definidos salvo una fase, mientras que el operador estado, ese sí no tiene una fase arbitraria, ¿no? Entonces aquí siempre va a salir esta fase, pero esto lo pueden ustedes expandir para obtener de nuevo 1 más la identidad. Aquí obtendrían una suma de mu desde 1 hasta 10, porque este es el operador completo, ¿cierto? El operador completo de todos los parámetros S mu por K mu más I por omega por la identidad. Entonces, miren que si ustedes expanden en series de potencias este término, les debería dar esto que está aquí. ¿Sí? Esto es lo que les tiene que dar. Es fácil de ver, ¿no? Es fácil, muy fácil de ver. Simplemente este operador lo pueden expandir de esta manera, yo ya lo había hecho en clase, y luego lo multiplican por la expansión de e a la i omega, pero la expansión de e a la i omega es 1 más i por omega. 1 por 1 da 1, i por omega hasta acá, ¿no? Y se desprecia en términos de orden superior. Ustedes igualan estas dos cantidades, ¿cierto? Igualan estas dos cantidades. Aquí si quieren ponemos una fórmula, un numerito para cada fórmula.
Y entonces dicen igualando 1 con 2, ¿cierto? Se obtiene ¿qué? ¿Qué se obtendrá si ustedes hacen esto? Se obtienen las relaciones de conmutación para todos los operadores. Es decir, obtienen que Kanu Camu, o bueno, lo pueden poner en cualquier orden, es igual entonces a una I sumatoria, vamos a poner aquí en lambda, de unos coeficientes semu, nu, lambda, estos son coeficientes nada más, K lambda, más I por B en general, mu nu, por la identidad, Pero estos B mu nu dependen de omega y a nosotros no nos interesa este término en general porque se puede absorber en los ket, por lo que la respuesta es simplemente esto que está aquí. La parte que está aquí subrayada en azul, ¿no? Simplemente hay que comparar las dos ecuaciones para darse cuenta de esto, pero yo lo voy a hacer para el caso de las rotaciones y luego le pongo los conmutadores completos, todos los conmutadores posibles con estas 10, con estos 10 observables que están aquí, ¿no? Pero lo hago para el caso de las rotaciones, que es el caso más complicado. Los otros casos son triviales, básicamente, son sencillos de ver. Uno puede encontrar todos los demás conmutadores haciendo lo mismo que yo les voy a mostrar ahorita, ¿no? Entonces, obtengamos el caso particular de las rotaciones. Entonces, ejemplo. Calculemos el álgebra de Lie de las rotaciones. ¿Cómo será el álgebra de Lie y las rotaciones? Entonces, recordemos la siguiente propiedad. Una de las propiedades que yo les di la clase pasada era la siguiente. Yo les dije que el operador rotación satisfacía esto. Lo vamos a hacer una rotación alrededor del eje Z, ¿no? Hagamos esto. Rx epsilon por Ry epsilon menos Ry epsilon por Rx epsilon. Así. Era igual a un Rz epsilon al cuadrado. Así. Menos la identidad. Entonces, esta propiedad yo se las di la clase pasada. Yo les dije, si uno conmuta una rotación alrededor del eje Y con una rotación alrededor del eje X en un parámetro epsilon, que es un parámetro infinitesimal, entonces obtiene que eso es equivalente a hacer una rotación alrededor del eje Z en un parámetro epsilon al cuadrado, ¿cierto? Menos la identidad. Y entonces les dije, ¿qué es lo que pasa si despreciamos términos de orden epsilon al cuadrado? Pues esta rotación se vuelve la identidad menos la identidad me da una matriz de ceros, y entonces solo en ese caso particular las rotaciones alrededor de ejes diferentes se conmutan, ¿cierto? Yo les había dicho, en general las rotaciones alrededor de dos ejes diferentes no conmutan, pero hay un caso particular en el que sí conmutan. ¿Cuál es ese caso particular? El caso en el que despreciamos los términos de orden epsilon al cuadrado, ¿cierto? Si despreciamos términos de orden epsilon al cuadrado, lo que está a la derecha se anula. Da una matriz de ceros, ¿no? Una matriz 3 por 3 de ceros, y por lo tanto observamos que rotaciones alrededor de distintos ejes conmutan. Pero en general no conmutan, ¿no? Y nosotros, bueno, vamos a ver el caso no general, ¿cierto? Lo que pasa en general, ¿no? Lo que pasa en general, ¿no? Entonces, nosotros sabemos primero que este conjunto de rotaciones, que era lo que teníamos aquí arriba, tiene una representación unitaria. La representación unitaria son estos operadores que están aquí, que son una representación del grupo de las rotaciones, y por lo tanto, si es una representación, entonces esos operadores unitarios deben satisfacer también esta relación que está aquí, ¿sí o no? Porque esa es la idea de las representaciones, satisfacen exactamente las mismas propiedades. Entonces, como los operadores rotación satisfacen
o bueno, son una representación del grupo de las rotaciones, una representación unitaria, ¿cierto? Y aquí pongo el operador rotación, entre paréntesis, está 1, así. Así, ¿no? Son una representación unitaria del grupo de las rotaciones. Entonces, uno debería tener que esta misma relación que tenemos aquí para las rotaciones la debe satisfacer los operadores de rotación que actúan sobre los estados físicos. Eso quiere decir que entonces nosotros debemos tener algo por el estilo. U de Rx epsilon, ¿cierto? Multiplicado por U de Ry epsilon, así, menos, creo que voy a tomar esto de aquí para que salga más rápido, menos U de Ry epsilon por U de Rx epsilon tiene que ser igual a U de Rz epsilon al cuadrado menos la identidad, pero en el espacio vectorial en el que estamos trabajando, ¿no? Entonces, siempre recuerden que ahora esta identidad no es una matriz 3×3, ¿no? Aquí esta identidad es una matriz 3×3. Mientras que aquí la identidad tiene dimensión igual a la dimensión del espacio vectorial, porque recuerden que la dimensión de la representación, es decir, de estos operadores, es la misma dimensión del espacio vectorial. Si resulta que el espacio vectorial es de dimensión infinita discreto, entonces esta es una matriz identidad con dimensión infinita, pero discreta, ¿no? Es una matriz de unos de dimensión infinita, que no podemos dibujar, pero sí podemos pensarla, ¿no? Es una abstracción. Si es un espacio vectorial de dimensión 5, pues esto es una matriz 5×5, ¿no? La matriz identidad 5×5 y así sucesivamente. Entonces, usamos la representación exponencial. Primero, lo que estamos viendo aquí es que como estos operadores unitarios son una representación de los elementos del grupo de las rotaciones, entonces satisface la misma propiedad, ¿cierto? La misma cosa, mire, la misma propiedad. Y ahora, usando la representación exponencial de los operadores unitarios, entonces, ¿cómo escribimos esta cantidad que está aquí, ¿cierto? Lo voy a escribir ahora en su representación exponencial. Miren que la representación exponencial es esta que está acá. Esta que está aquí, ¿cierto? Y bueno, la ponemos acá abajo, 1 por 1. Entonces, el primero que nosotros tenemos es precisamente este que está aquí, ¿no? U de Rx por epsilon. Ese U de Rx por epsilon tiene una representación exponencial, pero miren, el parámetro ahora es epsilon, ¿cierto? Entonces pongo en vez de zeta alfa, pongo epsilon. Y esta L tiene que estar dirigida a lo largo del eje X, ¿no? A lo largo del eje X, ¿cierto? Simplemente así. La otra exponencial es similar, ¿no? Simplemente está dirigida a lo largo del eje Y y el parámetro es epsilon. Menos la otra exponencial es a lo largo del eje Y con un parámetro epsilon que está aquí. Aquí de nuevo ponemos la otra exponencial a lo largo del eje X, ¿no? Esto tiene que ser igual a ¿qué? A una exponencial, pero ahora a lo largo del eje Z y el parámetro es epsilon al cuadrado, ¿sí o no? Y aquí tenemos la identidad. Después usamos la propiedad de las álgebras de Lie, usando la propiedad de los grupos de Lie. ¿Qué me dice la propiedad de los grupos de Lie? Todo lo que se diga para un parámetro infinitesimal es igual para un parámetro finito, ¿cierto? Entonces nosotros todo lo que tenemos que ver es cómo es el comportamiento de estas transformaciones cerca a la identidad. Eso tiene como consecuencia que yo puedo expandir en series de potencias este exponencial, aun cuando estos son operadores, ¿cierto? Se puede hacer la expansión alrededor de la identidad. Y por lo tanto, este exponencial ahora lo van a cambiar por su serie de Taylor, 1 menos I sobre H barra, bueno, acá,
h barra multiplicado por epsilon y multiplicado aquí por Lx. Y van a hacer exactamente lo mismo con todos los exponenciales, ¿no? Entonces aquí ponemos lo mismo, pero ponen Ly acá, menos, aquí sale Ly, aquí sale Lx, y esto igual a ¿qué? Entonces acá me quedaría 1 menos epsilon al cuadrado por Lz, ¿cierto? Menos la identidad. Pero bueno, aquí todos estos son exactamente la misma identidad, ¿no? Yo pongo el operador identidad, tengo que poner aquí el sombrerito, ¿no? El sombrerito lo dejo para que quede claro que la dimensión depende del espacio vectorial, ¿no? Por eso lo diferencio del 1 que está aquí, porque este 1 es una matriz 3 por 3. Simplemente para que quede claro, además es un operador unitario esta identidad, ¿no? Así. Listo. Entonces, obtenemos este resultado que está aquí. Y lo que tenemos que hacer es empezar a operar explícitamente lo que tenemos aquí a la izquierda y a la derecha. Entonces, hacemos la operación uno por uno. ¿Qué es lo que obtenemos? Del primer término, ¿qué se obtendría? A ver si lo hacemos para que no sea tan... No, lo voy a hacer todo explícitamente. Vamos a mirar la parte de la izquierda. Miramos la parte de la izquierda primero. Entonces lo escribo acá. Ah, ¿qué pasó? Se salió, ya. Miramos el término de la izquierda. Entonces, vamos a operar el término de la izquierda. En la izquierda, ¿qué tenemos? Tendríamos primero la identidad, ¿cierto? Menos este término que está acá. Vamos uno por uno. Menos el otro término que está aquí, ¿cierto? Más, y h barra al cuadrado, entonces menos en realidad. Menos sería epsilon al cuadrado sobre h barra al cuadrado, ¿cierto? Epsilon al cuadrado sobre h barra al cuadrado multiplicado por Lx y por Ly, donde hay que respetar el orden de la multiplicación. Aquí aparece a la izquierda Lx y a la derecha Ly. No pueden cambiar el orden de la multiplicación porque nosotros no sabemos en este punto si esos operadores conmutan. Recuerden que son operadores autoadjuntos. No tenemos idea si conmutan. No sabemos si son números que conmuten, ¿no? Como no sabemos si conmutan, entonces mantenemos el orden del producto. Primero Lx y luego Ly. No podemos hacer, por ejemplo, Ly, Lx. No podemos poner este Ly donde queramos. Tenemos que respetar el orden. Ahora eso con respecto a la primera parte. Luego menos, y vamos a poner aquí entre paréntesis. Debería salirnos algo muy similar, ¿no? Nos sale primero la identidad, luego nos sale este término que está aquí, ¿cierto? 1 menos esta cantidad, luego nos sale el término con Ly, y luego nos sale este mismo término, pero con un orden diferente. Nos sale aquí el Y y acá el X, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Porque lo único, hay que respetar el orden, ¿no? Lo único que vemos es que menos por menos da más, y por y da menos, ¿cierto? Da menos 1. Epsilon por epsilon es epsilon al cuadrado, y h barra por h barra, pues h barra al cuadrado, lo que tenemos aquí. Y ahora cancelamos los términos que hayan que cancelar, ¿no? Entonces miren que esta cantidad que está aquí sería igual a ¿qué? Si nos ponemos a mirar los términos que son comunes, entonces ¿cuáles se cancelan? Este que está aquí, menos IH barra epsilon por LY, se va a cancelar con este que está aquí, ¿cierto? Porque aquí hay un menos afuera, ¿no? Menos por menos da más, entonces se cancela. Este término que está aquí se va a cancelar con este que está acá, de nuevo por la misma razón, ¿no? Aquí tenemos un menos y aquí tenemos
un más. Esta identidad que está aquí se va a cancelar con esta que está acá, ¿cierto? Identidad menos identidad. Y entonces el único término que sobrevive, o los únicos que sobreviven, son estos dos que están acá, ¿cierto? Entonces nosotros ponemos que esto tiene que ser igual a el término cuadrático en epsilon, el primer término cuadrático en epsilon, más el otro término cuadrático en epsilon, que es este que está acá. Así, ¿cierto? Nos quedan estos dos términos que están aquí, que están acá. Por lo tanto, volviendo a nuestra igualdad, lo que estamos observando es que estos dos términos que están aquí, que es lo que me resultó de hacer el álgebra en la izquierda, debe ser igual a esta cantidad que está acá, ¿cierto? A la derecha. Pero miren que voy a quitar este paréntesis y miren que esta identidad que está aquí se cancela con esta otra identidad que está acá, ¿cierto? Se cancelan las dos. Y entonces quito esta identidad y quito esta otra identidad que está aquí. Miren que aquí hay un menos, acá hay un menos. Y entonces, bueno, lo voy a ir haciendo en una línea diferente. Profe, qué pena, me perdí un momentico allá atrás. ¿En qué ¿Se parte? canceló la unidad? Sí, sí, sí. No sé de Acá. dónde salió la otra. Estaba La aquí, que ¿no? va. Esta de aquí, mira, Esa viene. volvemos aquí atrás, Ah, ¿no? no, ya la vi, profe, no. Disculpe, sí, ya la vi. Venía, Usted venía rompió de el aquí. paréntesis. Ajá. Sí, venía aquí, luego puse esto mismo, pero en la representación, en las representaciones, ¿no? Y luego el exponencial, pues lo expandí y venía de acá, ¿no? Sí, sí, ya. 1 menos tal y se cancela con este menos. Sí, sí, sí. Y llegamos a esto, listo. Entonces la identidad se cancela, ¿no? Se quita de acá, se quita de aquí y llegamos finalmente a este resultado que está aquí. Ahora de aquí podemos ver varias cosas. Primero, hay cosas que se cancelan, ¿no? Entonces ustedes se dan cuenta que este menos lo pueden cancelar, epsilon al cuadrado y epsilon al cuadrado se van. El menos lo pueden pasar a multiplicar al otro lado de manera que aquí queda un más y acá queda un menos, ¿no? El h barra cuadrado se cancela con este h, entonces queda un h arriba, ¿no? Pueden pasar a multiplicar el h. Y bueno, en resumen, ¿qué obtendría? Aquí tendría i h barra primero, porque miren que cogí este h cuadrado que está acá y lo pasé a multiplicar acá arriba y h cuadrado sobre h pues me da h barra. El menos lo van a pasar al otro lado, entonces lo quito de aquí, el epsilon cuadrado se cancela, aquí queda lz. A la izquierda, ¿qué me queda? Ya no me queda el h barra cuadrado ni el epsilon al cuadrado y cambié el signo menos, ¿no? Entonces me queda lx por ly menos ly por lx, ¿cierto? Así. Pero esto se puede escribir de la siguiente manera. Lo que tenemos a la izquierda, es precisamente el conmutador de lx con ly. Entonces lo ponemos así. Acá tenemos el conmutador de lx con ly. Y esto es igual a i por h barra lz y por h barra lz. Esta es precisamente la relación de conmutación para los momentos angulares, ¿no? Para los momentos angulares. Y de manera totalmente análoga, o usando permutaciones cíclicas, se observa que el álgebra de Lie de los momentos angulares es la siguiente, ¿no? Voy a escribirlo aquí explícitamente las tres. La primera es esta que ya calculamos. Las otras las pueden calcular o haciendo el mismo procedimiento que yo hice aquí, ¿cierto? Solo que cambian ahora, no ponen X y Y, sino ponen, por ejemplo, Y y Z, o Z y X, ¿cierto? Lo pueden hacer así. O usan las permutaciones cíclicas. ¿Por qué se pueden usar las permutaciones cíclicas? Porque cuando yo elijo un sistema de referencia, de acuerdo con la regla de la mano derecha, yo puedo llamar a los ejes como quiera mientras respete
el hecho de que es un sistema de estrogiro, ¿no? Entonces ustedes pueden llamar a este eje el X, a este el Y y a este el Z. Pero es totalmente análogo si yo llamo a este el eje Z, a este el X y a este el Y. Es solo una convención, ¿no? Porque sigue respetando la regla de la mano derecha. Es decir, acá se los escribo explícitamente. Da igual si yo llamo a este el eje X, así, a este lo llamo el eje X, a este lo llamo el eje Y y a este lo llamo el eje Z, ¿cierto? Esto respeta la regla de la mano derecha, porque ustedes ven que X cruz Y, si ustedes hacen X cruz Y, ¿qué obtienen? Z, ¿no? Y si hacen Y cruz Z, ¿qué obtienen? X. Y si hacen Z cruz X, obtienen Y. Respeta la regla de la mano derecha. Pero entonces ustedes podrían haber redefinido esta cantidad de tal manera que ahora a esto lo llaman el eje X, ¿cierto? A este que está aquí lo llaman el eje Y y a este que está acá lo llaman el eje Z. ¿Hay algún problema con que yo haga esta nueva denominación? No, porque yo puedo llamar los ejes como quiera. Y de nuevo esto respeta la regla de la mano derecha. X cruz Y igual a Z. Y cruz Z igual a X. Z cruz X igual a Y. ¿Sí o no? Pero si se dan cuenta, lo único que hice acá fue una permutación cíclica. Una permutación cíclica. Cambié X por Z. Bueno, en realidad cambié Y por X, X por Z y Z por Y, ¿no? Es una permutación cíclica. Una permutación cíclica de los ejes, ¿cierto? Los permuté cíclicamente. Cambié X, Y y Z por un nuevo conjunto, ¿no? ¿Sí o no? Y entonces ustedes pueden hacer la permutación cíclica aquí y cambian entonces X por Y por Z y Z por X, que es una permutación cíclica de X, Y y Z y obtienen otra relación de conmutación. Y vuelven y hacen la permutación cíclica de estos tres índices de X, Y, Z y obtienen otra transformación. Obtienen Z aquí, X acá y Y acá, ¿no? Que son todas permutaciones cíclicas. Esas permutaciones cíclicas simplemente es renombrar estos ejes para que se mantenga la regla de la mano derecha, ¿no? Sigue siendo un sistema de estrogiro. Es lo único que estoy haciendo. Y de esta manera puedo entonces deducir las reglas de conmutación para los momentos angulares, ¿sí? De manera inmediata, simplemente haciendo permutaciones cíclicas, que es la libertad que yo tengo de denominar los ejes de un sistema de referencia como yo quiera, mientras mantenga nuestra convención de los sistemas de estrogiro, ¿no? Tiene que mantenerse. Es decir, que se respete la regla de la mano derecha. Y por lo tanto obtienen las tres relaciones de conmutación, que son estas que están aquí. Noten que si ustedes cambian el orden, aparece un signo menos, ¿no? ¿Qué pasa si yo hago entonces el conmutador LY-LX? Lo único que tengo que hacer es ¿qué? Poner un signo menos acá. Lo mismo si hago el conmutador LZ-LY en vez de LY-LZ. Aparece un signo menos acá y lo mismo aquí, ¿cierto? Si yo cambio el orden de este conmutador, me aparece un signo menos. De esa manera tengo todos los posibles conmutadores entre los momentos angulares, ¿no? Y en resumen, todo esto se puede resumir de la siguiente manera. Resumiendo, para los momentos angulares, ustedes pueden escribir en general que el momento angular LI con un momento angular LJ es igual a I, H barra, aquí van a poner el tensor de Levi-Civita, en 3 dimensiones, IJK multiplicado por LK. De tal forma que este IJ y K que están acá recorren X, Y y Z, ¿no? X, Y y Z. Y esta cantidad que está aquí, el tensor de Levi-Civita, es 1. Bueno, lo escribo acá. Uy. Es 1. Lo pongo así. ¿Dónde? Este tensor de Levi-Civita y JK vale 1 para permutaciones cíclicas de X, Y, Z. Para permutaciones cíclicas de X, Y y Z. Mientras que
el tensor de Levi-Civita vale -1, vale -1 para cualquier permutación de estos índices, ¿no? Una permutación par de los dos índices. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, que tienen E de X, Y, Z, eso vale 1. Pero si ustedes cogen dos de los índices, por ejemplo, bueno, acá lo voy a poner I, J. Si ustedes cogen dos de los índices y los permutan, entonces vale -1, ¿cierto? Miren el ejemplo que está aquí, el primer ejemplo, ¿no? Aquí tenemos X, Y y Z, ¿cierto? Ustedes pueden poner aquí el Levi-Civita de X, Y, Z, ¿no? Este vale 1 precisamente, porque es una permutación cíclica del mismo X, Y, Z, ¿no? Es una permutación cíclica. Entonces vale 1. ¿Qué pasa si yo cambio el orden? ¿Qué pasa si yo cambio el orden de X con Y? Si pongo aquí Y y aquí pongo X, entonces cambio el orden de estos dos índices que están acá y me queda Y por X. Pero si yo cambio el orden de dos índices, el tensor de Levi-Civita ahora vale -1, ¿no? Entonces les aparecería un menos acá. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo. Pero bueno, acá les voy a dejar en general el resultado, ¿no? Entonces el resultado lo pueden escribir de forma general, como está aquí, usando el tensor de Levi-Civita, tomando en cuenta que el tensor tiene esta propiedad que está aquí. Y bueno, este es el álgebra de Lie de los momentos angulares. Es el álgebra de Lie de los momentos angulares. Pero nosotros también tenemos otros 7 generadores, ¿no? Aquí yo les hice el ejemplo para los momentos angulares orbitales, pero uno de manera totalmente análoga puede encontrar los conmutadores de todos los 10 generadores de simetría del grupo de Galileo. Entonces, voy a ponerlos, no me voy a poner a hacer el cálculo porque para qué, ¿no? Este es el más difícil de encontrar, ¿sí? Los otros son triviales, es hacer transformaciones, por ejemplo, de este tipo, hacer los conmutadores, o bueno, usar lo que les dije aquí. Simplemente pongo el resultado, lo voy a poner aquí. Álgebra de Lie de los generadores de las transformaciones del grupo de Galileo. Es decir, estos 10 CAMU que yo puse al principio, ¿no? Los CAMU donde mu va de 1 a 10, ¿no? Los 10 CAMU que ya sabemos cuáles son. Son 3 momentos angulares, 3 momentos lineales, 3 operadores velocidad y el hamiltoniano. ¿Cuál será el álgebra de Lie? ¿No? Entonces vamos a ir uno por uno. Vámonos así. El primero es momento lineal, ¿no? Momentos lineales. Para los momentos lineales, el álgebra de Lie es esta. Lo escribimos así. P alfa con un P beta es igual a 0. Este es el caso de los momentos lineales, ¿no? Y bueno, eso quiere decir básicamente que las traslaciones conmutan, ¿no? Ustedes pueden hacer la traslación alrededor de un eje, luego hacer la traslación alrededor de otro eje, y eso es igual a conmutar el orden de las traslaciones. Si lo hacen alrededor de, primero, una traslación a lo largo del eje X y luego una traslación a lo largo del eje Y, es totalmente equivalente a que ustedes hagan una traslación a lo largo del eje Y y luego una traslación a lo largo del eje X, ¿no? Si necesitan un dibujito, pues es esto, ¿no? Traslación a lo largo del eje X, luego traslación a lo largo del eje Y. Es equivalente a que ustedes hagan una traslación a lo largo del eje Y y luego una traslación a lo largo del eje X. Como las traslaciones conmutan, los generadores también van a conmutar, ¿sí? Usando un argumento similar al que yo usé con las rotaciones, ¿no? Entonces aquí esto es igual a 0. Esto es igual a 0. Segundo, de manera totalmente análoga, operadores velocidad. Los operadores velocidad están relacionados directamente con el operador momento lineal. Lo único que hay que hacer es dividir sobre la velocidad, ¿cierto? Sobre la masa, perdón. Y entonces se obtiene estos operadores, ¿no? Los operadores velocidad. Por lo tanto, el conmutador también vale 0.
vale 0, ¿cierto? Aquí alfa y beta recorren x, y, z, ¿no? Alfa y beta son x, y, z, lo pongo una única vez aquí. Aquí alfa y beta son evidentemente x, y y z, ¿no? Este sería el álgebra de Lie para los operadores de velocidad. Ahora, para los momentos angulares en general, lo voy a poner en general porque también está el spin, ¿no? Pero del spin hablamos más adelante. Si no tenemos únicamente momentos angulares orbitales, sino que momentos angulares en general, más adelante vemos cómo es que se entiende el spin, entonces esto lo escriben como I h barra el tensor de Levi-Civita, alfa, beta, aquí ponemos un gamma, y acá ponemos un J gamma. Así, ¿cierto? Simplemente J es un momento angular arbitrario. Recuerden que a nosotros nos aparece en mecánica cuántica momentos angulares semienteros, como el spin. Entonces, hay que generalizar un poquito, no solo para los momentos angulares orbitales como está aquí, sino también para cualquier momento angular. También está esta relación de conmutación que satisfacen los momentos angulares y lineales, que es la siguiente relación de conmutación. Entonces aquí, en vez de poner este J, ponen un P, ¿cierto? Y acá les va a salir el P. P gamma, ¿listo? Momentos angulares y operador velocidad, operadores velocidad. Estos también satisfacen un álgebra de Lie. Y el álgebra de Lie es la siguiente. Uno podría ponerse a encontrar el álgebra de Lie de cada uno de estos, ¿no? Sí, es un ejercicio que ustedes pueden hacer. Usan esta regla que yo les escribí acá. Esta que está aquí, ¿no? Usan esto que está acá. Estas dos cosas de aquí. Porque aquí en este canu pueden poner cualquier cosa, ¿no? Cualquiera de los 10 generadores de la simetría lo pueden poner ahí y de acá se obtiene precisamente esas relaciones de conmutación que les estoy escribiendo aquí, ¿cierto? Para los momentos angulares y el operador velocidad, entonces se obtiene esta álgebra de Lie que está aquí. ¿Cuál me falta? Uy, me tengo acá. Sí, operador velocidad y momento lineal, o momentos lineales, ¿no? Dejémoslo así. Entonces, para este caso se satisface lo siguiente. Entonces, ahora ponemos aquí, en vez de este, bueno, ponemos acá el G y ponemos acá el P. Aparece IH barra, aquí va a aparecer una delta, en realidad, una delta de Kronecker, alfa, beta, y aquí aparece la masa y además aparece la identidad, pero lo vamos a poner con una I y con un sombrero, ¿sí? La identidad, la masa, porque yo les estoy diciendo a ustedes que este operador G, que es el operador velocidad, se obtiene a partir del operador momento lineal dividiéndolo sobre la masa, ¿no? Cuando ustedes hacen el conmutador de estos dos, lo que les está diciendo es que uno de los operadores es proporcional al otro, salvo esta masa que está aquí, ¿no? Donde esta sería la masa de la partícula, ¿no? Entonces miren que si alfa es distinto de beta, esto vale 0, pero si alfa es igual a beta, en general no conmutan y la diferencia es la masa de la partícula. ¿Qué otros hay? A ver, ahora el momento lineal y la energía. El conmutador del momento lineal y la energía, ¿cuánto valdrá? Entonces cogemos este que está aquí. Ponemos ahora el momento lineal acá y acá ponemos entonces el hamiltoniano. Este conmutador vale 0. Vale 0. Más adelante vemos un argumento para esto, ¿no? ¿Cuántos voy? A, B, C, D, E, F, A, cara G, ¿no? G. H. Operador velocidad y energía.
Pongamos esto en mayúsculas. El operador velocidad y la energía. Entonces ahora hacemos esto. Ponemos aquí el G y aquí ponemos el H. Ahora, esto en general no conmuta, sino que esto es proporcional a el momento lineal. Y el último, que ya para acabar, sería el momento angular y la energía. ¿Cómo sería la álgebra de Lie? Entonces lo ponemos aquí. Aquí aparecería un momento angular en general, ¿cierto? El hamiltoniano, y esto es igual a 0. Esto es igual a 0. Esos serían todos los posibles conmutadores con los 10 generadores de las simetrías de Galileo. Aquí están todos los posibles conmutadores. Y a todo este conjunto de conmutadores que les acabo de escribir aquí, se les conoce como el álgebra de Lie del grupo de Galileo, o de las transformaciones del grupo de Galileo. Son toda la álgebra de Lie. Ahora, yo les demostré a ustedes, pues en general, los momentos angulares, pero todas estas se demuestran de manera análoga, ¿no? Ustedes pueden coger cualquiera de esas y mostrar que es así, ¿no? Si tienen pereza de hacerlo, esto está en el capítulo 3 del Valentine. Entonces van y miran allá cómo se hace cada una de estas, ¿no? Encuentran cada una de estos conmutadores o simplemente me creen, ¿no? Digamos, son bastantes, uno puede tardar cualquier cantidad de tiempo haciéndolas, ¿no? No le voy a pedir que las hagan, pero uno puede elegir una cualquiera, la que quieran, y convencerse de que es así, ¿no? Por ejemplo, esta. Hace esta y obtiene el resultado y dice, ah, bueno, es eso, ¿no? Las demás se hacen de manera totalmente análoga, entonces uno simplemente cree lo que está acá. Yo ya se las hice para las rotaciones, pueden seguir un procedimiento totalmente análogo, ¿no? Totalmente análogo. Y bueno, vamos a centrarnos en estas dos que están aquí, porque esto tiene implicaciones, ¿no? Estas dos que están aquí significan algo. Tienen un significado físico. El significado físico de estas dos cantidades que están aquí es que el momento lineal y el momento angular se conservan. Se conservan, eso significa esto. Mientras que las cantidades que no conmutan me están diciendo otra cosa, ¿no? Por ejemplo, este operador velocidad no se conserva, no es una cantidad conservada. Como el operador velocidad no es una cantidad conservada, usualmente no se usa, ¿cierto? No se usa porque no es una cantidad conservada. En cambio, el momento lineal y el momento angular sí se conservan. Cuando un operador conmuta con el hamiltoniano, entonces se conserva. Pero hay que entenderlo, ¿no? Hay que entender por qué es así. Estas tres últimas que están acá me están hablando de la conservación de ciertos observables físicos. Para ver la conservación de un observable físico, tengo que hacer el conmutador con el hamiltoniano en el cuadro de Heisenberg, ¿no? Entonces, el momento lineal sí se conserva, el momento angular también, pero el operador velocidad no se conserva. Es lo que están ustedes observando aquí, pero bueno, tenemos que entenderlo. Entonces pasamos a otra cosa para terminar hoy. Yo había llamado esto 1, 2, 3, no. Entonces dejemos más bien esto aquí con un 1 así, para que quede ordenado. Y acá nos vamos un poquito lejos si lo llamamos 2. Teorema de Nether. Teorema de Nether. Teorema de Nether. Entonces vamos a entender el teorema de Nether en esta última media hora, rápidamente, pero bueno, es necesario que ustedes lo recuerden. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Le voy a explicar unas cositas para que les quede claro, ¿no? Primero, nosotros vimos que los Ket transformaban de la siguiente manera. En el cuadro de Schrödinger, ustedes se dan cuenta que un Ket bajo transformaciones de simetría hace lo siguiente. Esto es lo que estamos viendo nosotros, ¿no? Este Ket transforma ahora en un psi', tal que ese psi' es igual a una transformación de Galileo, ¿cierto? Pero en el espacio de las representaciones, ¿cierto? Cuidado, porque una cosa es la transformación de Galileo en el espacio de las coordenadas, otra cosa es en el espacio de las representaciones, ¿no? Entonces vuelvo aquí, lo repito una y otra vez porque estas son cosas que tienen que memorizarse, ¿no?
Esto es las transformaciones de Galileo en el espacio-tiempo, en el espacio de las coordenadas. Estos son las transformaciones de Galileo en el espacio de las representaciones, o sea, en el espacio de los estados físicos, Quiere decir, este operador actúa sobre los estados físicos, sobre los que. Los operadores están definidos siempre especificando cómo actúan sobre los vectores, ¿no? Entonces aquí este U de tau me transforma el ket psi en un psi prima. Es lo que estoy diciendo, ¿no? Pero noten que esta es la manera de escribir la transformación en el cuadro de Heisenberg, de Schrödinger. Entonces aquí este es el cuadro de Schrödinger. ¿Cómo es? Así, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es el ket el que está transformando. Entonces piensen en la traslación temporal. Piensen en la traslación temporal. ¿Cómo hago yo para ver la evolución temporal de un estado físico en el cuadro de Schrödinger? Pues aplico este operador, traslación temporal, ¿sí o no? ¿Cierto que sí? ¿Sí se acuerdan cómo se hacía la traslación temporal de un estado físico? Había que aplicar este operador, ¿no? El operador traslación temporal, que tiene precisamente esta estructura. El hamiltoniano aparece en el exponente, está el operador, el tiempo que se va a trasladar y tiene este I sobre H barra. Es exactamente esto que está aquí. Esto que está aquí es el operador traslación temporal en el cuadro de Schrödinger y lo que hace es coger un estado y decirme cómo es su evolución temporal. Pero en el cuadro de Schrödinger, ¿no? ¿Sí se acuerdan de esto o no? En cambio, yo estoy generalizando un poco más el cuadro de Schrödinger, no solo para traslaciones temporales, mírenlo acá, sino que para cualquier transformación de Galileo. ¿Sí? Entonces, los ket en el cuadro de Schrödinger transforman de esta manera, En el cuadro de Schrödinger, lo que está ocurriendo es que son los ket los que transforman. Son los ket los que transforman. En cambio, en el cuadro de Heisenberg, ¿qué pasa? En el cuadro de Heisenberg, ¿qué pasa? Miren que en el cuadro de Heisenberg, entonces, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Un operador, el operador estado, transforma bajo transformaciones de simetría de la siguiente manera. Este operador estado se transforma de ρ a un ρ', de tal forma que ρ' es igual a qué. Es igual a qué. Entonces pensamos que esto es un estado puro. Entonces escribimos para un estado puro. Recuerden que cualquier otro estado general se puede escribir como una mezcla de estados puros, ¿no? Entonces consideramos el caso de un estado puro, ¿no? El estado puro lo escribimos de la siguiente manera. Ponemos primero el ket, ¿cierto? Luego ponemos el bra, y ponemos el mismo estado aquí, ¿no? Sí, sí. Lo vamos a escribir acá. Este es el estado puro. ¿Cómo transformaría este estado puro que está aquí? Primero, ¿cómo transforma el ket? El ket transforma con la transformación de Galileo, que es un operador unitario, así, ¿cierto? Así transforma el ket. Miren el ket cómo transforma. Así, así. Pero ¿cómo transforma el bra? ¿Con qué transforma el bra? Con el operador hermítico. Con el hermítico. Así. Entonces, ¿cómo está transformando en realidad el operador estado? Lo vemos de aquí, ¿no? Lo que está ocurriendo es que entonces este ρ se está transformando en un ρ', que es igual a U, ¿cierto? U de tau, multiplicado por ρ por U de tau daga, ¿cierto? Los operadores transforman bajo transformaciones de similaridad. Este es precisamente el cuadro de Heisenberg. Heisenberg. ¿Es con N o con N? No, con N. Heisenberg. El cuadro de Heisenberg. De nuevo, piensen que este operador U es el operador traslación temporal, que es el que está aquí arriba.
este que está acá, ¿cierto? El operador traslación temporal. En el cuadro de Heisenberg, los que transforman son los operadores, no los vectores estado, sino los operadores. Y un operador en el cuadro de Heisenberg transforma a través de una transformación de similaridad. Esto que está aquí es una transformación de similaridad. Ustedes cogen el operador, lo multiplican a la derecha por el hermítico, a la izquierda por el operador, ¿cierto? El operador que hace la transformación, y obtienen una transformación de similaridad. En este caso, son los operadores los que evolucionan temporalmente y por lo tanto a ese cuadro se le llama el cuadro de Heisenberg. Solo que aquí yo estoy generalizándolo no solo para una traslación temporal, sino para las 10 transformaciones de Galileo. En el cuadro de Heisenberg son los operadores los que transforman. En el cuadro de Schrödinger son los vectores estado los que transforman. Dos cuadros diferentes. Ahora, esto que está aquí es válido para cualquier operador, no solo para el operador estado. Yo aquí se los mostré con un operador puro, ¿no? Un operador estado puro. Pero esto es válido para cualquier operador, En general, el operador estado se cambia de un ρ a un ρ', pero existen operadores que son invariantes bajo transformaciones de simetría. A esos operadores se les conoce como operadores escalares. Los operadores que son invariantes bajo transformaciones de simetría se conocen como operadores escalares o, en este caso, escalares de Galileo. Son escalares de Galileo. Y satisfacen la siguiente propiedad. Entonces, ustedes en general consideran un operador cualquiera, ya no el operador estado, sino supongan que tienen un operador cualquiera acá, que lo vamos a llamar así, O, y le vamos a poner un sub E. Si el operador es escalar, entonces cuando ustedes hacen esta transformación de simetría, el operador queda invariante, no cambia. Pero miren que es un operador, y a este operador se le llama escalar de Galileo. Estos escalares no los tienen que confundir con los números escalares, con los números complejos y los números reales. Una cosa es el cuerpo de los escalares, que son los números complejos, los números reales. Otra cosa son los escalares de Galileo. Un escalar de Galileo es un operador que es invariante bajo transformaciones de simetría. Los operadores transforman con esta transformación de similaridad. Entonces, si yo aplico esta transformación de similaridad, el operador queda invariante. Pero es un operador lo que está transformando, un operador, no un número. No es un número complejo, no es un número real, no, es un operador. Hay operadores que son invariantes bajo transformaciones de simetría, ¿cierto? Bajo transformaciones de simetría. Por lo tanto, de aquí se concluye lo siguiente. De aquí se concluye que si un operador es invariante bajo una transformación de simetría, entonces ese operador conmuta con la transformación de simetría. Acá. Así. Conmuta con la transformación de simetría. ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo veo? ¿Ustedes se dan cuenta que estas dos cosas son lo mismo o no? ¿Qué hay que hacer para darse cuenta de esto? ¿Si lo ven o no lo ven? Si no lo ven, mejor me lo dicen, pero si lo ven, no. Sigo derecho. ¿Qué dicen ustedes? Pues la verdad yo no sé. Bueno, entonces tenemos que llegar aquí, ¿no? A esto. Entonces, si no lo ven, lo observamos acá. ¿Qué hacemos? Vamos a multiplicar por el operador U a la izquierda, a la derecha de ambas cantidades, ¿no? Entonces, cogemos este objeto que está aquí. Y ahora vamos a multiplicar por el operador U. Así. Acá. A ambos lados. Aquí tenemos... No sé. multiplicamos por U, ¿cierto? Pero, ¿cuánto vale? Ahorita lo miramos. ¿Cuánto vale esta cantidad que tenemos a la izquierda? ¿Qué es lo que pasa con esto que está aquí?
¿Esto es igual a qué? Lo que está aquí entre paréntesis. U daga por U. ¿Eso es igual a qué? A 1. A 1. A 1, ¿no? A 1 porque esto es un operador unitario. Si es un operador unitario, U daga es igual a U a la menos 1. Y U a la menos 1 por U es igual a la identidad. A la identidad. Y la identidad multiplicada por todo esto que está a la izquierda es esto mismo. Por lo tanto, de aquí se concluye, ¿cierto? Bueno, lo escribo en esta otra línea. De aquí se concluye entonces que yo paso a restar este término al otro lado, ¿cierto? Lo paso a restar acá. Y este, bueno, lo mantengo ahí. Así. Se concluye entonces que el conmutador, ¿sí lo ven? El conmutador, sí, señor. El Ahora sí. conmutador de esta cantidad vale 0. Entonces ambas cosas son lo mismo, ¿no? Ambas cosas son lo mismo. O considero esta transformación que está acá arriba o esta que está aquí. Ambas cosas son iguales. Si un operador es invariante bajo transformaciones de simetría, es decir, es un escalar de Galileo, entonces ese operador conmuta con la transformación completa, ¿cierto? Con la transformación completa. Es lo que estoy diciendo. Conmuta con la transformación completa. Y vamos a ver un ejemplo de un operador que es invariante bajo transformaciones de simetría. Ejemplo 2. Ejemplo 2. El hamiltoniano de la electrodinámica cuántica es invariante o debe ser invariante bajo transformaciones de simetría. Y entonces el hamiltoniano es precisamente uno de estos operadores que es invariante bajo transformaciones de simetría. El hamiltoniano de la electrodinámica cuántica. Entonces, ese hamiltoniano es muy grande, pero vamos a poner un ejemplo. Ver el átomo de hidrógeno, o mejor dicho, la estructura fina del átomo de hidrógeno. Entonces, supongan que nosotros tenemos este hamiltoniano que está acá. Hamiltoniano del átomo de hidrógeno. Entonces, este hamiltoniano tiene la siguiente estructura. Tiene un término cinético, P al cuadrado, sobre 2 mu, siendo este mu una masa. Aquí está el hamiltoniano en el centro de masa. 2 mu, siendo mu la masa efectiva en el centro de masa del electrón y el protón, ¿cierto? Un átomo de hidrógeno. Menos la carga eléctrica al cuadrado dividido la norma de así R1 menos R2 más el término de spin órbita F de la norma de R1 menos R2 multiplicado por ese punto L, así. Así. Este sería el hamiltoniano para la estructura fina del átomo de hidrógeno, bueno, donde esta función tiene una constante que depende de la carga eléctrica, la masa del electrón y también de la constante de Planck. Además, en realidad es una función de 1 sobre R al cubo, ¿no? Este hamiltoniano, ¿no? Si nosotros miramos este hamiltoniano es invariante bajo transformaciones de simetría. Por ejemplo, bajo traslaciones y bajo rotaciones. ¿Por qué es invariante bajo traslaciones y bajo rotaciones? Miren que este hamiltoniano únicamente tiene productos escalares. Únicamente tiene productos escalares en todas partes. De hecho, voy a poner este p cuadrado de una forma mejor. Así. Así. Miremos este hamiltoniano detenidamente. Si yo digo que el hamiltoniano es invariante bajo transformaciones de simetría, estoy diciendo que es un escalar de Galileo. ¿Pero qué significa que un operador sea un escalar? Un operador es un escalar si está construido a partir de productos escalares o todas las cantidades que aparecen en el hamiltoniano son cantidades escalares. Si ustedes se ponen a mirar este hamiltoniano, aquí en el denominador hay un 2 mu. Mu es una masa, es un número, es una cantidad escalar. Es una cantidad escalar, pero no un escalar de Galileo, sino que es un número, ¿no? Los números son invariantes también bajo transformaciones de simetría.
P.P es el producto escalar entre dos operadores. Eso significa que esta cantidad es invariante bajo transformaciones de simetría porque es el producto punto o el producto escalar de dos operadores. Si ustedes hacen la transformación, cualquiera de las transformaciones de Galileo a este objeto, les va a dar de nuevo la misma cantidad. Es decir, ese sería uno de estos operadores. P.P, porque es un producto escalar, ¿no? Recuerden que los productos escalares son invariantes bajo transformaciones de simetría. Por ejemplo, la probabilidad. Recuerden que en la notación de Dirac, la probabilidad o la amplitud de probabilidad no es más que un producto escalar, ¿no? Miramos esta cantidad que está aquí. Esta cantidad que está aquí es invariante bajo traslaciones y bajo rotaciones. Es invariante bajo traslaciones porque depende de la distancia relativa de las dos partículas. Entonces, si ustedes hacen una traslación a esta cantidad que está aquí, le suman un d a la partícula 1 y acá le suman otro d a la partícula 2, ¿cierto? Acá le suman otro d. Se dan cuenta que este parámetro d se cancela, suponiendo que están haciendo una traslación, una distancia d. Se cancela porque d menos d pues da 0, ¿no? Por lo tanto, al depender únicamente de la distancia relativa de las partículas, es invariante bajo traslaciones. Pero además depende de la norma. Y la norma no es más que la raíz cuadrada de un producto punto. Si es la raíz cuadrada de un producto punto, entonces es invariante bajo rotaciones también. Esta cantidad que está abajo es un escalar también. La norma de un vector es un escalar. Por lo que es invariante bajo transformaciones de simetría. Esto que está aquí arriba es un número. Es invariante bajo transformaciones de simetría. Una función compuesta de escalares es también un escalar. Si piensen en una serie de potencias. Si la norma de esta cantidad es un escalar, una función hecha de escalares es también un escalar. Por lo que esta función es escalar también. El producto punto de dos operadores es también un escalar. Por lo que esta otra cantidad es también un escalar. Eso quiere decir que este hamiltoniano está construido a partir de escalares. Le pongo acá las flechas a esto porque tienen tres componentes, ¿no? X, Y, Z. Este hamiltoniano completo está compuesto de escalares. Por lo tanto, es invariante bajo transformaciones de simetría. ¿Sí? Este es un ejemplo concreto, el hamiltoniano de la estructura fina del átomo de hidrógeno. Eso quiere decir que nosotros no podemos escribir los hamiltonianos como queramos, ¿no? Sino que los hamiltonianos tienen que estar escritos de tal manera que sean invariantes bajo transformaciones de simetría para que respeten ciertas leyes de conservación, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Miren que no necesariamente tiene que ser invariante bajo todas las transformaciones de simetría, ¿no? Tiene que ser invariante bajo ciertas transformaciones para que respete ciertas leyes de conservación que hay en la física. Eso quiere decir que yo a este hamiltoniano no le puedo poner, por ejemplo, un vector. No puedo hacer esto. No puedo hacer esto. Porque si yo le pongo un vector, entonces este hamiltoniano ya no es invariante bajo rotaciones ni traslaciones, porque le puse un vector. Y eso tiene como consecuencia que viola ciertas leyes de conservación que hay en la física, ¿no? Entonces lo primero es que ustedes tienen que saber que los hamiltonianos hay que saberlos escribir. Los hamiltonianos son cantidades escalares, son escalares. Y entonces tienen que satisfacer ciertas leyes de conservación y tienen que ser invariantes bajo transformaciones de simetría. Este sí es un buen hamiltoniano, está bien escrito porque está constituido únicamente de términos escalares. Únicamente de términos escalares. Y ahora que vimos este hamiltoniano, entonces miremos el teorema de Nether ahora sí, ¿no? ¿Qué me dice el teorema de Nether? El teorema de Nether lo que dice es lo siguiente. El teorema de Nether establece que por cada simetría que tiene el sistema o que satisface el sistema, por cada simetría asociada al sistema físico, existe una ley de conservación. Una ley de conservación. Eso es lo que me dice el teorema de Nether, ¿no? Entonces, si yo asocio y viceversa, además, y viceversa. Si yo asocio, si yo tengo un sistema físico que tiene una simetría asociada, entonces esa simetría implica una ley de conservación.
Pero para ser más explícitos, la ley de conservación la satisface los generadores de la simetría. Entonces existe una ley de conservación que satisface los generadores de las simetrías. Y viceversa. Si hay una ley de conservación que satisface los generadores de la simetría, entonces existe una simetría asociada al sistema físico, ¿cierto? Eso es lo que me dice el teorema de Nether. En el lenguaje de la mecánica cuántica esto se escribe así. En el lenguaje de la mecánica cuántica, ustedes escriben el teorema de Nether de la siguiente manera, usando dos conmutadores. El primero es el conmutador del hamiltoniano con la transformación de la simetría, ¿cierto? Igual a 0. Esto tiene una doble implicación que, bueno, vamos a ver dónde están esas dos flechitas. ¿Está acá? No. Vela acá. Es así, ¿no? Left, right, arrow. Claro, sí. Esto implica, aunque pongamos el hamiltoniano en una notación un poco mejor. El conmutador del hamiltoniano con la simetría implica que el hamiltoniano conmuta precisamente con el generador de las simetrías. ¿Cierto? Eso es lo que está diciendo. Y hay que demostrarlo, ¿no? Hay que demostrarlo. Esto es el teorema de Nether. El teorema de Nether. El teorema de Nether me está diciendo que si hay una simetría asociada al sistema físico, recuerden que el sistema físico en mecánica cuántica se representa con los hamiltonianos, ¿no? Estos operadores representan al sistema físico. Por ejemplo, este es el hamiltoniano para la estructura final del átomo de hidrógeno, me está representando el sistema físico, ¿cierto? Si este sistema físico tiene una simetría, o es decir, es invariante bajo una simetría, entonces el conmutador del hamiltoniano con el operador que representa la simetría debe ser 0, que es lo que acabamos de ver aquí atrás, ¿no? Si un operador es invariante bajo una simetría, entonces su conmutador vale 0. En el lenguaje de la mecánica cuántica lo que me está diciendo es que si un sistema físico es invariante bajo una simetría, entonces el conmutador del hamiltoniano con la simetría debe valer 0, porque el hamiltoniano tiene que ser un escalar necesariamente, un escalar para que sea invariante bajo transformaciones de simetría. ¿Sí lo ven o no? Los sistemas físicos se representan con hamiltonianos. Si ese sistema físico tiene una simetría, entonces el hamiltoniano debe ser un escalar. Y si el hamiltoniano es un escalar, conmuta con el operador que representa la simetría. Eso quiere decir que un sistema físico tiene una simetría es equivalente a que esa simetría, el operador que representa la simetría, conmuta con el hamiltoniano. Esa es la primera parte del teorema de Nether. La segunda parte me dice que esto implica entonces una ley de conservación. Una ley de conservación. La ley de conservación es esto que está aquí. El hamiltoniano debe conmutar con el generador de la simetría. Con el generador de la simetría. En mecánica cuántica se debe respetar dos leyes. Por lo menos en mecánica cuántica, pero en electrodinámica, ¿no? Mecánica cuántica, aquí les tengo que aclarar que esto se respeta en electrodinámica. Electrodinámica cuántica, ¿no? Porque el modelo electrodébil, es decir, la fuerza débil, la responsable del decaimiento beta en los núcleos atómicos, no respeta ciertas simetrías, entonces hay que aclararlo, ¿no? En mecánica cuántica se debe respetar dos leyes, bueno, esto sí es general para todos, entonces no necesito aclararlo. Más adelante vemos un poquito la fuerza débil, ¿no? Pero en mecánica cuántica se debe respetar dos leyes. ¿Cuáles leyes son esas? La ley de conservación del momento angular, ¿cierto? Que entonces, de acuerdo con el teorema de Nether, implicaría lo siguiente. Lo ponemos aquí. Implicaría que entonces yo tengo lo siguiente, ¿cierto? Si el momento angular se conserva, entonces eso implica que la teoría debe ser invariante bajo rotaciones, ¿no? Este es el primero, la conservación del momento angular.
Y lo segundo que se debe tener es la ley de conservación del momento lineal. Estas son dos cosas que se satisfacen siempre en la naturaleza y que los sistemas en la mecánica cuántica tienen siempre que satisfacer. No es posible que estas leyes no se satisfagan, ¿no? Tienen que conservarse estas dos cosas. Eso quiere decir que si yo escribo un hamiltoniano, ese hamiltoniano tiene que ser un escalar en el sentido que se conserva el momento angular y el momento lineal. O dicho de otra forma, el hamiltoniano tiene que ser invariante bajo rotaciones y bajo traslaciones, como ocurre con este hamiltoniano que está aquí, ¿cierto? Y bueno, esto se puede verificar fácilmente, ¿no? Se puede verificar fácilmente. Porque estos operadores tienen una representación exponencial. Este operador tiene una representación exponencial. Miremos el caso del momento angular. Y para el momento lineal se satisface algo totalmente análogo, ¿no? Entonces miremos el caso A. Para el caso del momento angular, miren que yo tengo este hamiltoniano que está aquí. Vamos a mirar la implicación. Pero esto que está aquí es equivalente a escribir lo siguiente. Cogen este hamiltoniano y ahora escriben este operador en su representación exponencial. Vamos a buscarla por aquí. ¿Qué se me hizo? Cogemos una de estas, ¿no? Cualquiera. Así. Lo escriben así. Y entonces aquí ponen un eje alfa y van a elegir un parámetro infinitesimal. ¿Por qué eligen un parámetro infinitesimal? Porque, de nuevo, todo lo que se diga para un parámetro infinitesimal es válido también para un parámetro finito. Entonces eligen un parámetro infinitesimal. Acá, bueno, aquí este era con cita alfa, ¿no? Hacen la representación exponencial de este operador. Luego ustedes cogen este hamiltoniano y lo conmutan, pero escriben el exponencial expandido en series de potencias. Es decir, escriben acá 1 menos todo esto que está aquí. Más términos de orden superior en epsilon que no nos interesan, ¿no? Pero pues esto que está aquí, si ustedes se dan cuenta, es lo mismo que tomar el conmutador del hamiltoniano con la identidad, así. ¿Cierto? Menos I sobre H barra por epsilon, todo esto sale del conmutador, multiplicado por el conmutador del hamiltoniano con el momento angular, esto igual a 0, esto igual a 0, ¿cierto? Pero, todos los operadores conmutan con la identidad, ¿cierto? Cualquier operador conmuta con la identidad, es decir, esto vale 0, siempre. La identidad, usted la puede multiplicar por la izquierda o por la derecha, da lo mismo. Cualquier operador conmuta con la identidad. Eso tiene como consecuencia entonces que el hamiltoniano conmuta con el generador de la simetría. ¿Sí lo ven? Si el hamiltoniano conmuta con el operador rotación, que es lo que tengo aquí, entonces como consecuencia el hamiltoniano conmuta con el generador de la simetría también. Desde el punto de vista del teorema de Nether, eso significa que si el sistema físico es invariante bajo rotaciones, es lo que estoy diciendo, entonces el momento angular se conserva. ¿Por qué el momento angular se conserva? ¿Por qué esta ecuación que está aquí significa que el momento angular se conserva? ¿Por qué estoy diciendo que esto signifique que el momento angular se conserva? Ya para terminar. Entonces, el momento angular se está conservando. ¿Por qué? Porque este hamiltoniano igual a 0 significa que el momento angular se conserva. Porque conmutan. Pero ¿por qué decir que el conmutador con el hamiltoniano igual a 0 significa que el momento angular se conserva? ¿Por qué? Porque es invariante en el tiempo. No, estamos mirando la invarianza bajo rotaciones, Si el sistema físico es invariante bajo rotaciones, es decir, el operador rotación conmuta con el hamiltoniano,
o el hamiltoniano es un escalar, ¿sí? Las tres cosas significan lo mismo, entonces el momento angular se conserva o el momento angular conmuta con el hamiltoniano. Pero ¿por qué este conmutador igual a cero significa la conservación del momento angular? Es decir, ¿por qué esto que está aquí, esto porque implica L alfa igual a una constante de movimiento? ¿Por qué? ¿De dónde sale eso? ¿Alguna idea? Porque yo lo escribí aquí el teorema de Nether en el lenguaje de la mecánica cuántica directamente. La izquierda significa el sistema tiene una simetría física. Por ejemplo, las rotaciones. La derecha significa hay una cantidad conservada. Por ejemplo, el momento angular, ¿no? Ese es el teorema de Nether. A cada simetría física que usted le asocia al sistema, aparece una corriente o una cantidad física conservada. Para el caso de las rotaciones, es el momento angular. Para el caso de las traslaciones, es el momento lineal, ¿cierto? Que son dos leyes que se tienen que tener sí o sí en la mecánica cuántica y en la física en general. Nunca se ha observado en la naturaleza que se violen estas dos leyes de conservación, por lo que es obligatorio que nuestro sistema físico las cumpla y eso restringe la forma que tiene que tener el hamiltoniano. El hamiltoniano tiene que ser sí o sí un escalar que es invariante bajo rotaciones o traslaciones. Por ejemplo, este hamiltoniano para la estructura fina del átomo de hidrógeno está bien escrito porque es invariante bajo traslaciones y bajo rotaciones. Pero además implica la conservación del momento angular y del momento lineal. ¿Por qué decir que el conmutador del hamiltoniano con el momento angular igual a cero es lo mismo que decir que esta cantidad se conserva, que el momento angular se conserva? ¿Por qué esto es lo mismo? ¿De dónde sale eso? ¿Alguna idea o no? Porque esto simplemente es la forma matemática en la mecánica cuántica de decir que el momento angular se está conservando. Este conmutador igual a cero implica que él es una constante. ¿De dónde sale eso? ¿Alguna idea? Bueno, la respuesta es que los operadores transforman en el cuadro de Heisenberg. De nuevo, los operadores transforman en el cuadro de Heisenberg a través de transformaciones de similaridad. Por lo tanto, los operadores, por ejemplo, el operador momento angular, ¿cierto? Que es un generador de la simetría, satisfacen la ecuación de Heisenberg de evolución temporal, ¿cierto? Porque el operador L alfa satisface la ecuación de Heisenberg, ¿cierto? Que es la siguiente. La derivada con respecto al tiempo del operador es igual a, si no estoy mal, venía un IH barra. Bueno, supongamos que H barra vale 1 porque no me acuerdo si va en el numerador o en el denominador. Pero lo podemos tomar igual a 1. Así. Y entonces aquí creo que no es menos, por el orden en el que está, ¿no? Así, la ecuación de Heisenberg, la ecuación de Heisenberg, ¿no? En el cuadro de Heisenberg los que evolucionan son los operadores. Y la ecuación de Heisenberg, que es el análogo a la ecuación de Schrödinger, es esta, ¿no? Este es el cuadro de Heisenberg. Y entonces, si este conmutador vale 0, ¿cierto? Por lo tanto, que este conmutador valga 0, en la ecuación de Heisenberg, que tienen que revisarla, implica entonces que esta derivada vale 0. ¿Sí o no? Porque este es el cuadro de Heisenberg.
Y como consecuencia, entonces, este momento angular es una constante de movimiento, se conserva. Porque estamos en el cuadro de Heisenberg. Los operadores evolucionan en el cuadro de Heisenberg. ¿Listo? Y de manera totalmente análoga, entonces uno puede mostrar también para el momento lineal que si un hamiltoniano es invariante bajo traslaciones, eso implica que el momento lineal se conserva porque este hamiltoniano vale cero, ¿no? Está la forma matemática de la mecánica cuántica del teorema de Nether, que les tiene que quedar claro. Una simetría implica una cantidad conservada, es lo que está aquí, y viceversa. Si una cantidad se conserva, entonces el hamiltoniano debe tener una simetría. Esa es la manera matemática de escribir el teorema de Nether, pero en mecánica cuántica, ¿no? Acá, con estos conmutadores con el hamiltoniano. Y bueno, eso era lo que les quería decir hoy. Voy a pausar el video aquí.